Estamos al aire. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora te doy gracias por la bendición, la oportunidad que tú me das de poder estar aquí en esta noche respirando. Gracias, Señor, porque me has librado del cáncer, me has librado de la locura, me has librado de la esquizofrenia, me has librado de la enfermedad bipolar, me has librado, Señor, de muchas cosas. En esta hora te pido que tomes el control de mi mente, de mi lengua, de este lugar, porque tengo mucho que agradecer a ti en este día. Hola, ¿qué tal, amigos de las redes sociales? ¿Cómo están? Mi nombre es David de Nazaret Music. Ya estamos registrados ante la IA. Ya ha sido un avance total. Ya vamos a estar en streaming, ya vamos a estar en Spotify. Estamos consiguiendo la mayor cantidad de patrocinadores posibles, la mayor cantidad para romperla con el sueño de los conciertos. Ahorita me acabo de reunir con uno de los músicos, estuvimos platicando. Ya vamos a empezar a hacer estos magno eventos. Ya cambié mi foto de perfil de WhatsApp porque yo tenía ahí una foto, pero encontré una de esas de la nube donde estuve en la Arena Ciudad de México y la subí de mi foto de perfil de WhatsApp. Yo le he pedido mucho a mi padre que me dé la posibilidad de poder, y mañana voy a ir a la iglesia porque deseo alinearme con el universo, alinearme con Él, con mi Cristo de la gloria, con mi Señor, y decirle que deseo con todo mi corazón dedicarme al gospel rock. Obviamente, pues necesito una banda. Ya tengo el nombre de la banda. Se llama Caballos de Fuego. Ese es el nombre registrado. Fire Horses, como Knocking Doors, como Aerosmith, como Dear Day, como Nirvana. Una banda registrada de rock, de gospel rock. Cabe mencionar que existe Fire Horses y estoy orando por 5 ministerios, que es David de Nazaret Music, que es Joel Houston de Australia, que es Mac Powell de los Estados Unidos, me parece que vive en California, Ben Fuller y Brandon Lake. Bueno, estos 3 son norteamericanos: Ben Fuller, Mac Powell y Brandon Lake. Joel Houston, Australia, y bueno, tu servidor. Y siempre estoy orando a mi Padre, le digo: Padre, dame un poquito de cada uno de ellos para poder formar eso, porque en esencia nosotros 5 y todos los adoradores que existen de las diferentes denominaciones y géneros musicales, por ejemplo, en esta noche que se llama Servidumbre, el podcast de esta estación. Recuerda que estás escuchando el 28.1 FM, frecuencia modulada, desde la Ciudad de México, a través de streaming, radio por internet. Ya tengo suficiente material para hacer radio y podcast a través de Spotify. Ya tengo material para subir a la plataforma en mi canal David de Nazaret Music en Spotify, y también empezar a monetizar ya a través de las diferentes plataformas. Es una declaración de fe, porque radio es algo que siempre voy a hacer. Yo empecé en los 40 principales, Radiorama Poza Rica, con Heraclio Díaz Molina. Empecé en EXA 101.9, no 104 aquí en México, sino empezamos localmente allá. Y estamos haciendo radio, y ahorita a través de Facebook Live, que me da la oportunidad de poder hacer esto para que quede en la historia también. Bueno, el podcast de esta noche se llama Servidumbre. Y te voy a decir por qué se llama servidumbre. Bueno, precisamente porque en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron servidumbre antes de ser reyes o reinas del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Pues el gran rey Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, porque este es un canal meramente cristiano. Este es el podcast de Proverbios 28.1 FM. Y en esta noche maravillosa que no se puede quedar atrás, quiero mandar una bendición en esta hora a los pastores de la iglesia
Sion, Ministerios Sion, que vuestra cobertura está en Monterrey, y quien voy a tener la bendita y gran oportunidad de estar el día de mañana a las 11 en punto, que inicia el servicio dominical en Ministerio Sion. He tenido la bendición de poder presentarme en diferentes iglesias y tengo el apoyo también de la iglesia Ministerios Embajada del Reino, Tula Hidalgo. Un saludo a mi tío por ahí, al pastor evangelista Alfredo Trejo Martínez, que hace poco estuvo allá en República Dominicana. Y también le quiero mandar un saludo al pastor Gary César, bendito seas Padre, mi cuatacho, mi gran amigo, muy alegre, muy lindo, por cierto. Por ahí le dedicamos Lindo de Lindos, parte 1 y parte 2. Que por cierto tenemos esperando que Dios me dé la oportunidad. Por cierto que en PIB Satélite, Zona Esmeralda, siempre hay eventos navideños, y quiero hacer una pequeña pausa antes de comenzar, porque hay un encendido del árbol en PIB Esmeralda cada año. Y hay como una especie de kermés y se pone bonito. Bueno, cada iglesia tiene su estructura, cada iglesia tiene sus programas. Como este programa que es especial, que vamos a hablar el tema servidumbre. Bueno, quiero comenzar con este tema de servidumbre, con algo súper importante, con algo muy importante. ¿Y qué es esto importante? Que para poder ser reyes y sacerdotes del rey, para poder ser líder, para poder ser maestro, primero hay que ser alumno, primero hay que aprender a servir. El Señor dice en su palabra, mi papito lindo, dice así: que si alguno de vosotros se cree mayor que ustedes, sea primero vuestro servidor. Y por eso la ilustración de este programa llamado Servidumbre es el lavado de pies. El lavado de pies. El lavatorio de pies. Es un acto sumamente humilde el que el maestro se haya dispuesto a pedir una tinaja, agua y una toalla para lavarle los pies a sus discípulos. Y hay cuadros artísticos maravillosos en todo el mundo, y hay imágenes que tú puedes descargar de la web, donde tú puedes, como esta imagen que estuve pensando de qué voy a hablar esta noche, de qué va a ser este podcast, y de la radio por internet, del programa de FM, Proverbios 28.1 FM, que mi padre poco a poco me ha ido entrenando para poder hablar acerca de esto. Y es una grande bendición, porque soy bendito de Jehová, de verdad que soy bendito, porque así como Caló, que es una radio cristiana preciosa donde invitan mucho a Mac Powell, y las estaciones de radio en todo el mundo. Hay estaciones de radio en Taiwán, en Indonesia, en África. Bueno, hay radio cristiana por todos los idiomas. De hecho, ahora no soy el único locutor que está hablando de Dios a través de alguna plataforma. Por TikTok, por diferentes medios se está hablando la bendita palabra de Dios, ahora con mucha fuerza. Bueno, a mí me toca en este pequeño espacio, en este lugar, desde aquí, desde la cabina donde estamos ahorita acondicionando, en lo que llega más adelante un estudio y poco a poco más cosas, porque vamos a ir comprando. Porque en los tiempos donde no haya ensayos, conciertos, y cuando ya nos estemos dedicando, porque yo le hice una promesa a mi padre, le digo: Padre, ayúdame, porque necesito hacerme de un equipo, de instrumentos, de un manager, de una agenda, de un lugar para ensayar. Y poco a poco, mira, la vida de ser músico, los que nos dedicamos a los eventos, hay que estarse moviendo. Todos los músicos se andan moviendo. Es una vida cansada, tienes que andar cargando instrumentos, tienes que andar jalando cables, como se dice, enrollando los cables, andando, conectando. Si tú supieras toda la cantidad de plugs, el plug es esa parte que embona en el huequito, Marshall, o no sé cómo se llame tu ecualizador, todo eso,
existe la ingeniería en audio y existe todo este relajo porque de verdad, cada botoncito de una consola, que ese es el nombre de la consola, gracias por iluminarme, de verdad tiene su chiste. No es nada más así de que, los músicos, o luego nos tienen así como vagos. No, no, no somos vagos. Simplemente, es que es algo divertido la música, pero tiene su grado de dificultad. Y como nosotros estamos aspirando a niveles de conciertos, worship, gospel, pues hay que echarle muchas ganas. Y una de las cosas que te pide el Señor es consagración. Yo no te voy a poner en un escenario, yo no te voy a parar frente a una congregación, ¿sí? Si tú en lo secreto me estás fallando, en la intimidad de tu alma donde yo te puedo ver, encerrado en un baño, encerrado en una recámara, en una reunión con tus amigos. Si crees que yo no te veo, es cuando más estoy al pendiente de ti, de lo que estás haciendo. Dice la palabra de Dios que si tú me honras en secreto, yo te voy a honrar en público. Entonces, tenemos que ser santos para dedicarse al worship, para dedicarse a la evangelización, para dedicarse al gospel, para dedicarse a cualquier ministerio. Por eso le digo, Padre, toma el control de mi mente, de mi lengua. Y a veces digo cosas que por dentro yo me estoy ya al aire. Mis intestinos están haciendo nudos ahorita, pero está hablando mi alma para que yo entienda que lo que Dios quiere es hijos e hijas libres. Así que hablar de las cosas de Dios nos puede llevar una doble vida. Yo lo digo porque en este podcast llamado, que es un podcast bastante importante, y le pido a mi padre que este podcast se suba a la plataforma y sea una de los podcasts más vistos, de mayor contenido importante, servidumbre. Mira, actualmente en mi carrera, y espero estar escuchando este podcast en un vuelo, camino a un concierto, a punto de aterrizar en una ciudad de noche, y sorprenderme y decir, lo lograste, canijo. Estás volando, escuchando Spotify, tu propio podcast que grabaste alguna vez por ahí de los meses cercanos a fin de año del 2025. Y creíste que no ibas a lograr tu sueño de dar conciertos, pues ahora estás a punto de aterrizar a uno de esos conciertos de worship gospel, de esos tantos eventos masivos que existen, porque existen eventos que el mismo Señor del cielo organiza para su pueblo. Grandes fiestas, grandes fest. Existen, pero no invitan a cualquiera. No invitan a cualquier orador, no invitan a cualquier pastor, no invitan a cualquier banda. Estamos hablando de consagración. De consagración. No estamos hablando de Aerosmith, no estamos hablando de Nirvana, no, estamos hablando de bandas como Hillsong, como Dear Day, etcétera. Hay bandas que me gustaría conocer, pero existen bandas en Inglaterra, de la lengua inglesa, bandas brasileñas. En fin, la palabra del Señor dice que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y a lo mejor me estoy yendo mucho al futuro, pero si aterrizo mi real presente, veo que estoy de jardinero, veo que estoy aún cantando en pequeños locales de comida, cafeterías, etc. Pero el Señor me lleva a recordar en su palabra que los grandes líderes de la Biblia, como Moisés, como Daniel, el profeta, como David, el rey David de Israel, como José el soñador, que por cierto hay una película para niños cristiana en la versión DreamWorks que habla sobre José el soñador. ¿Quiénes fueron estos personajes? Si tú lees el Génesis, si tú lees las historias de la Biblia, fueron servidumbre. Por eso el podcast se llama Servidumbre. Y también hay mujeres que fueron servidumbre y llegaron a ser reinas, como por ejemplo Esther. Hay un libro en la Biblia de mujer. De hecho existe la versión La Biblia Cristiana para la Mujer, porque existen versiones que ponen en grande estima a la mujer como ejemplo de mujeres.
mujeres que sirviendo lo hicieron con fe, mujeres del pueblo y hombres y mujeres del pueblo que fueron servidumbre. Es decir, el rey David, un ejemplo, el rey David, antes de ser el rey de Israel, fue servidumbre del pueblo, del rey Saúl. Le iba a tocar, la Biblia dice que le iba a tocar el arpa porque un espíritu venía y lo atormentaba y no podía dormir. Pero el rey David en ese momento era muy joven y el rey, quien era el rey, era Saúl. Pero lo que Saúl no sabía es que David había sido ungido rey desde antes, enviado por el Señor Jehová, enviado al pueblo ante los hijos de Elí, fue ungido por un profeta, fue ungido. Él ya era destinado a ser rey del pueblo de Israel y Saúl no sabía. David ya sabía, David tenía entendido porque David era un pastor de ovejas. Y él fue servidumbre antes de llegar y pasó en Siglag. Y cuando fue perseguido por el mismo rey Saúl, porque Saúl le tenía envidia a David, y lo envidiaba a la muerte, siendo que primero le tenía mucho cariño. De hecho, Saúl le presentó a su hija y le presentó a Jonathan, a sus hijos. La Biblia habla de esos nombres y David quería mucho a Jonathan y quería mucho a la esposa a la hija de Saúl. Eran como sus hermanos. ¿Y cómo te puedes explicar que después Saúl lo quería matar? Porque cuando Dios decide algo, cuando Dios estipula algo, se hace. Se hace. Mira, hay de promesas a promesas. Y este podcast llamado Servidumbre es muy importante. Porque yo muchas veces me he intentado alejar de la palabra de Dios, me he intentado alejar del Evangelio. Pero cuando ya el Señor te escogió, te va a volver a traer de vuelta. Y mírame ahora, frente a la cámara, con un micrófono, hablando del Señor. Y si yo me andaba queriendo refugiar allá por los bosques reales de la realeza, el Señor me va a volver a traer de vuelta a donde pertenezco. Porque soy de Él, soy propiedad de Él. Mi carne tiene un sello y dice: eres propiedad de Cristo. Y en esta hora escucho aplausos y bullicio en los ángeles del cielo que están escuchando esta estación. De hecho, estoy seguro que mi canal lo siguen seres espirituales alados y no alados y con diversas formas angelicales. De hecho, todo aquel que promueve el Evangelio y todo aquel que promueve adoración y todo aquel que pronuncia el nombre de Jehová, el nombre de Cristo y todo aquel que habla de Dios, del Evangelio y de lo hermoso que es la vida, los hijos de Dios, invisibles para nosotros, pero son visibles en el reino, ellos están al pendiente de quien va a hablar del gran rey, porque existe un reino celestial. Pero lógico que estamos en la tierra, estamos aquí como servidumbre. Y dices tú, pero ¿cómo voy a ser yo servidumbre? Pues de eso se trata el podcast. Entiendas que grandes personajes de la Biblia fueron servidumbre. Moisés, aunque fue adoptado entre el faraón, medio hermano adoptado del Ramsés, las 10 plagas de Egipto, Ben-Hur y todas las historias que tú ves en las películas de Semana Santa, Moisés, aunque tenía el privilegio de vivir dentro del palacio, tenía sus labores de servidumbre, porque entre los egipcios, cuando Moisés iba creciendo, había algo como que no les cuadraba, como que este cuate es hebreo, a mí me late como que es fresón, porque los hijos de Dios somos, ya sabes, o sea,
fresas. O sea, somos de otro nivel. ¿Me entiendes? Y los egipcios pues tenían sus costumbres desde mucho tiempo, el maquillaje en los ojos. O sea, una cosa es el pueblo hebreo y ahorita estamos hablando de Moisés. Estábamos hablando de David, ya pasó ese tema, pero en el tema servidumbre quiero que entiendas algo bien importante. No importa en qué proceso te estés encontrando en tu vida, no importa si estás de jardinero, si estás lavando coches, si estás de secretaria, si estás llevando medicinas a otro departamento, dices, yo podría ser jefa. Es que sí, porque la palabra de Dios dice que yo te he puesto como cabeza, no por cola, pero tienes que entender que dentro del proceso de servidumbre, o a lo mejor me estás escuchando a través vas manejando, eres taxista, eres Uber, dices, pero es que yo soy un simple taxista. No importa, hermano, en este momento yo soy un simple jardinero. Y también soy chofer. Y también a veces hago mandados. Y también a veces lavo coches. Pero cuando vas a la Biblia y te vas al libro de Génesis y encuentras al que fue vendido por sus hermanos, a José, el hijo de Jacob, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tercera generación de la grande invocación divina, sus hermanos le tenían envidia y lo vendieron a unos esclavos allá para unos ladrones que lo llevaron y lo vendieron como esclavo en Egipto y conoció a Potifar y conoció una historia en el Génesis. ¿Cómo crees que llegó si no en calidad de esclavo? José llegó en calidad de esclavo y era servidumbre de los egipcios. ¿Y quién? Pero te preguntas, ¿quién llegó a ser? ¿Quién llegó a ser Esther, la reina Esther? Ruth, el libro de Ruth. Fueron siervos. La palabra siervo no solo se compara al animal de la naturaleza que es un siervo, es alguien muy noble, muy precioso. Porque una cosa es ser bárbaro, a bárbaro, diría Cantinflas, y otra cosa es ser siervo. Siervo es el que sirve. Y la palabra de Dios dice que si tú sirves a los hombres en tu trabajo, en tus actividades, como si tú sirvieras al Señor, dice el apóstol Pablo en una de las cartas, inspirado por Dios, dice, cuando tú trabajes siendo esclavo o libre, como fueses llamado al Señor, hazlo como si lo hicieras para Dios. Entonces, cuando yo estoy lavando un coche, cuando yo estoy de jardinero, cuando yo estoy barriendo, cuando yo estoy tallando pisos, cuando yo estoy haciendo lo que esté haciendo, piensa que lo haces no para tu patrón, no para tu jefe, cuando estés llenando recetarios, cuando estés ahí subiendo y bajando medicinas, cuando estés haciendo cual sea tu trabajo. A lo mejor eres del ayuntamiento, quizá trabajas en la limpia pública, trabajas en los camiones, recogiendo basura o tal vez, no importa cuál sea tu trabajo bendito, porque bendito es tu trabajo mientras no estés dentro de una cárcel preso o estés agonizante en un hospital. Dice el Evangelio que nos tenemos que acordar de los enfermos y nos tenemos que acordar de los que están presos. Y la palabra dice ir y visitarlos. No importa si la cárcel huele feo, pero tienes que entender que hay un carnalito, una persona ahí encerrada con una condena que puede ser una condena de años o de por vida. Mínimo una condena larga, eterna, es de 5 años. Mínimo. Y si es menos de 5, qué padre, pero si no más de 5, 10, hay personas inocentes en las cárceles. Hay personas que, porque te pareces a tal delincuente, en lo que se investiga tu caso, vas al penal de Barrientos o al penal de Nueva York o al penal de Pensilvania, Estados Unidos, o al penal. Hay cárceles por todos lados en el mundo, de acuerdo a las leyes jurídicas de cada país. Repito, de acuerdo a las leyes jurídicas de cada país. Hay sentencia en lo que se investiga, tú estás encerrado o encerrada. Y por ahí hay una youtuber
que se encarga mucho de hacer este tipo de entrevistas. Ella hace una labor muy noble, que es visitar. No cualquiera se acuerda de un preso. ¿Sabes qué dice el mundo? Qué bueno que está ahí. Que se... o sea, el mal deseo del corazón. Dice que los malos deseos vienen del corazón. Yo mismo, antes de que me censuren, digo el ti para que no pase nada, ¿no? Pero estamos hablando como locutor de mi padre. Dios es el que me pone a hablar de estas cosas. Servidumbre, hay que aprender a servir. Primero quieres ser servido, pero tienes que aprender. Mira, todos en esta vida es como un círculo. Cuando yo voy a un restaurante me sirven. Viene alguien y me sirve. Pero cuando a mí me toca también servir es padrísimo. El que da la palabra, el pastor o el evangelista, es un servidor. Porque tú nada más vas a escuchar y es bien rico. Llegas a la iglesia, te sientas, ¡ay, qué sabroso! Pero hay alguien que se prepara. Hay alguien que ahorita se está preparando porque es sábado y mañana va a dar la palabra en muchas iglesias. Y así es esto en la vida. Estamos llamados a servir, no a ser servidos. Pero también a veces nos toca ser servidos por un mesero, por alguien que te entrega un ticket de boleto de tren, por un checador de boletos. Estás sirviendo, te toca ser servido. Cuando tú vas a una tienda departamental a que te pasen tus productos, alguien te está sirviendo y tú ves a la persona, la cajera que está ahí, y todavía tú te paras con tu carota de prisa, tú no sabes si esta chica tiene ganas de ir al baño o no ha comido, tú no sabes si le duele la cabeza, tú no sabes nada, tú solamente traes prisa, pero quieres pasar. Entonces en la vida a veces nos toca servir y a veces nos toca ser servido. Si alguien de vosotros se cree mayor, primero sea vuestro servidor. Entonces ahora entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Aunque me critiquen, aunque me digan, no duras en los trabajos, es que hermano, no me quiero dedicar a Pemex, hermano, no me quiero dedicar a esto. Mi sueño dorado, Dios lo sembró en mi corazón hace muchos años y es ser un artista del gospel, ser un músico de Dios. Pero para eso he tenido que pasar varios procesos. Hace poco estaba hablando con la pastora Ana y le dije, pastora, si usted supiera cuántas caras me han hecho líderes de alabanza, pastores, me ven llegar a la iglesia con la guitarra, me ven doblando rodillas, me ven ofrendando, me ven diezmando. ¿Y tú crees que me dicen, hermano, ¿quieres echarse un canto para Dios? No lo hacen, a veces sí lo hacen, a veces no lo hacen. Porque tal vez están esperando que yo vaya y lo diga y lo hable, pero todo tiene procesos. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande. No se quiere parar aquí, estamos todavía al aire, ya estamos. Muy bien, nos vemos.